Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. Ahora bien, ¿qué pasa si dejan de ser fieles algunos de ellos? ¿Acaso por eso dejará Dios de ser fiel? Claro que no, al contrario. Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice: serás tenido por justo en lo que dices, y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto porque nos castiga? Hablo en términos humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no lo son están bajo el poder del pecado. Pues la Escritura dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora, y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque Dios no aclarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa, y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe de Jesucristo, y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la perseverancia salvadora de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los ha librado de la culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Ese perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo, y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo a causa de su paciencia. Igualmente, demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. ¿Dónde, pues, queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios declara libre de culpa al hombre por la fe, sin exigirle cumplir con la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que libra de culpa a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien, afirmamos el valor de la ley. Romanos capítulo 4. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido aceptado como justo a causa de sus propios hechos, tendría un motivo de orgullo, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice: Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que libra de culpa al pecador, Dios lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo,
habló de la dicha de aquel a quien Dios acepta como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. ¿Será que en esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no están? Hemos dicho que Dios aceptó como justo a Abraham por su fe. Pero, ¿cuándo lo aceptó? Pues de que Abraham fuera circuncidado o antes. No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado, como señal o sello de que Dios ya lo había aceptado como justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no haya sido circuncidados. Y así Dios lo acepta igualmente a ellos como justos. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que él ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, pero esta promesa no les fue hecha porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque tuvo fe en Dios. Y por eso Dios lo aceptó como justo. Pues si los que han de recibir la herencia son los que obedecen la ley, entonces la fe resultará cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham fuera firme para todos sus descendientes, tenía que ser un don basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham. De esta manera, él viene a ser padre de todos nosotros. Como dice la Escritura: te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios a quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y que crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de su promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios lo aceptó como justo. Y esto de que Dios lo aceptó como justo por su fe, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues por nuestra fe Dios nos acepta como justos, también a nosotros los que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa. Esa es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 3, Pablo empieza a comentarnos, a decirnos, con respecto a la circuncisión, que si hay ventajas o no hay ventajas, que si el judío tiene ventajas al estar circuncidado. Muchas y por muchas razones, dice. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. Es la raza que escogió nuestro Padre Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si dejan ser fieles algunos de ellos? ¿Acaso por eso dejará Dios de ser fiel? Pues no. Le sigue ayudando hasta en la actualidad a los judíos si no creen en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Los sigue asistiendo, los sigue librando de la maldad, del pecado. Les sigue ayudando. Dice aquí, claro que no, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Pues la Escritura dice: serás tenido por justo en lo que dices, y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero bueno, lo importante es darnos cuenta que así lo dice la Escritura, y lo está publicando Pablo. Serás tenido por justo y serás vencedor cuando te juzguen. Pero muy claramente dice que si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? Que Dios es injusto porque nos castiga. Y nosotros sabemos que Dios no nos castiga.
nosotros solos nos estamos castigando a alejarnos de las cosas del Señor y por lo tanto nos empieza a ir mal en la salud, en lo corporal, en lo material, en lo social, en lo familiar, y somos infelices, pobres infelices somos, porque vivimos una vida mundana y terrenal, alejada de las cosas del Señor. La gente se mueve con los vicios, hay muchos hombres y mujeres que les gusta la bebida, se alcoholizan, les gusta la droga, se drogan, les gusta el tabaco y no dejan de fumar, y todo eso les va afectando, les va mermando su salud. Lo hacen 5, 10, 15, 20, 30 años y se mueren. Y no hacen lo que les corresponde, porque venimos aquí a conocer, amar y servir a Dios y no hacemos las cosas que nos corresponden. Y vemos como Pablo, como lo hemos dicho en otras lecturas, él está basando su explicación a los romanos con las cosas bíblicas que tienen ellos de los libros proféticos y la vida de los patriarcas y del Pentateuco, que es la Torá. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y él está basando su explicación, su doctrina, con respecto a la moral y a la conducta que debemos de tener bajo la ley que Dios implícitamente les dio, principalmente a los hebreos, a los judíos, en un principio, y que está escrita. Pablo no está evangelizando conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente solamente en que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y en la otra parte es de que se arrepiente y se convierta y que se reconcilien con el Señor y dejen su vida mundana. Dice aquí: pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve a Dios. Dice: pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Entonces, si yo cometo un pecado, es para que Dios me perdone, ¿no? Y entonces sí me voy a sentir bien, ¿no? Así se maneja un adoctrinamiento, un formato, una forma de decir las cosas, ¿no? ¿Cómo puede haber perdón si no hay pecado? Necesito ser perdonado. No necesitas hacer eso, necesitas hacer lo que te corresponde hacer. Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen, dice Pablo, de lo que yo enseño. Pero tales personas merecen la condenación, dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Pues, volvemos a decir que pues Pablo es judío. Era judío. Y por eso dice que ¿a poco nosotros los judíos somos los mejores? Pues no. Porque ya hemos demostrado que tanto judíos como los que no lo son están bajo el poder del pecado. Todos cometen pecado y todos necesitan la salvación, la conversión. La Escritura dice, y ahí lo menciona: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. No se han ido por el mal, todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, así dice, judíos y no judíos, o sea, todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo vuelve a decir. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, esconden el veneno como víbora, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Los asesinos, los delincuentes de destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Eso se nos olvida, que hay que temerle a Dios, pero no temerle a Dios porque nos vaya a castigar, sino porque el Señor retire de nosotros su apoyo, su bendición. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, como les digo, está mencionando cuestiones del Antiguo Testamento, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos hallen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque Dios no declara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley. ¿Se acuerdan del joven rico que le dijo: Señor, yo he cumplido los 10 mandamientos desde que estoy niño? Órale. Ninguno puede decir eso en la actualidad, ¿eh? O sea, está cañón, está difícil. Ese joven rico, frente a frente, cara a cara, a nuestro Señor Jesucristo se lo dijo. Y no fue juzgado por eso. Le dijo: no, es que eso, tienes que hacer tus obras con los dones del Espíritu Santo, tu trabajo. ¿Sí? Para eso se te dieron los dones del Espíritu Santo, para que te pongas a trabajar y los transmitas
amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de ahí empieza todo. ¿Qué le dijo el joven rico a nuestro Señor? Pues, no, es que todo el dinero que tengo no es mío, yo lo heredé. Jesús le dice, vende todo lo que tienes. 1, véndelo. 2, dáselo a los pobres. 3, ven y sígueme. Y no lo pudo hacer el joven rico. Y había cumplido los mandamientos. Por eso dice aquí, porque Dios no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. La ley es hecha para nosotros, para que te des cuenta lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Así de sencillo es la ley. La ley no es para que te salves. Sí, mucha gente dice, ay, es que tengo que cumplir los mandamientos, tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir la Torah, tengo que cumplir con ir a misa, tengo que cumplir con los sacramentos. ¿Y eso qué? ¿Crees que eso te va a salvar? Hay otra gente que dice, es que tengo que ir a misa, hacer oración, tengo que acercarme a comulgar, tengo que hacer las horas litúrgicas, tengo que pertenecer a un grupo de la parroquia, de la capilla, para que haga yo mi labor ahí pastoral, de apoyo a la iglesia. No, eso no te va a salvar. Te va a salvar las obras que hagas para el bien de los demás. Y hay mucha gente, bueno, pues yo hago muchas obras a mi familia, no, pues es tu obligación. Sí, porque la familia pues es otra cosa. Le haces un bien a quien te hace un bien, pues estás pagado. Tienes que hacer un bien al que no te da. Esto no nos lo explica Pablo, yo se los estoy explicando porque conocemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos los 4 evangelios, los hemos estudiado, leído y por eso lo decimos, pero Pablo no lo dice. No lo está explicando aquí así, porque él desconoce los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo está basando conforme al Antiguo Testamento, a los libros de los profetas. Recuerden que lo principal que Pablo quiere que conozcas es que reconozcas a Jesucristo como Hijo de Dios y que te retires y te conviertas. Te retires del pecado y te conviertas. Esos son sus 2 puntos principales de Pablo. Y se lo está diciendo a los romanos. Habrá romanos judíos que les van a entender plenamente, porque tienen conocimiento también del Antiguo Testamento, pero los romanos que no son judíos, pues no le van a entender. Por eso aquí adelantito, en el capítulo 4, pues se empieza a renombrar a Abraham, para que más o menos los que no son judíos, que nada más son romanos 100%, pues tengan conocimiento algo de la vida y la presencia del patriarca Abraham, de donde empezó todo, principalmente la circuncisión. Y nos sigue diciendo aquí, pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa. Y esto lo comprueba leyendo los libros de la ley de los profetas. ¿Se dan cuenta cómo está hablando del Antiguo Testamento? Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo. Ya nos mete aquí la acción de la fe de Jesucristo. Que hay que tener. Les digo que les trata de convencer de que si no es por medio de Jesucristo, no la hacemos. Jesucristo, aquí hubiera dicho Pablo, Jesucristo dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no lo dice Pablo porque él no estuvo ahí, y nadie se lo contó, y cuando escribió esto a los romanos pues no lo sabían. Él nada más decía que hay que tener fe en Jesucristo porque así fue convertido él. Es otro formato, se dan cuenta, pero no lo aumenta, no le aumenta cosas ni le quita cosas. Sí, porque ahí en la actualidad hay gente que inventa cosas, ¿no? Inventaron el limbo, inventaron el purgatorio, inventaron las indulgencias plenarias, inventaron que los santos hacen milagros, inventaron las canonizaciones de los seres humanos que se portaron pues, más o menos bien, ¿no? Diría yo, casi un 99.9%, ¿no? Pero ellos no hacen milagros, ellos no te van a poder ayudar. La única que te puede ayudar es nuestra Santísima Madre María. En cualquiera de sus representaciones que tú la pongas, en cualquier parte del planeta Tierra que tú quieras ponerla, es nuestra Santísima Madre, te escuches, la única, porque ni los ángeles te van a ayudar. Solamente te ayudan los ángeles si Dios se los permite. El único que aquí te puede dar es nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestra Santísima Madre, con el poder del Espíritu Santo, nada más. No le busquemos en. Y aquí muy claramente, pues nos lo está diciendo, ¿verdad? Sí. Y nos sigue diciendo aquí, y lo hace por igual que todos los que creen en Jesús, pues todos han pecado y están llenos
de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los ha librado de culpa mediante la liberación que alcanza por Cristo Jesús. Sí, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera instrumento del perdón. Derramó su sangre por nosotros. ¿Cómo se sabía esto? Pablo, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo hay cosas que se sabía? Pues sí, porque se había juntado con quién. Con Bernabé, con Juan Marcos. Y eso lo ha de haber podido platicar, ¿verdad? Bernabé estuvo mucho tiempo con los discípulos, era uno de los discípulos colaterales. No anduvo con Jesús y los 12 discípulos, ¿verdad? Pero ahí andaba con toda la gente. Era uno de los 5,000 hombres de la multiplicación de los peces y los panes. Es uno de los que estuvo ahí cuando resucitó a Lázaro. Es uno de los que estuvo ahí en la resurrección quizá del niño ese del pueblo de Naín. Ahí andaba, escuchando. El domingo de Ramos ha de haber entrado con Jesús a Jerusalén, Bernabé por ahí. No se menciona todos esos datos, pero sí lo vimos y lo sabemos por la historia que nos estamos aprendiendo y leyendo ahorita. Entonces, posiblemente Pablo tenía ya conocimiento de esto, por eso dice, ¿verdad? Por Cristo Jesús, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que sí pasó por alto los pecados del otro tiempo. Pues sí, porque Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Fue solo causa de su paciencia. Igualmente, demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado por esa razón, no por haber cumplido la ley, sino por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. La ley fue hecha, y lo dice en las Escrituras, la ley fue hecha para los hombres, no los hombres para la ley. ¿Sí? Así llegamos a esta conclusión, que Dios declara libre de culpa al hombre por la fe, sin exigirle cumplir la ley. Es más importante la fe en nuestro Padre Dios que estar clavado ahí cumpliendo con los menesteres eclesiásticos, con los menesteres de la ley mosaica, de la ley, de los mandamientos. Debemos de conocer, amar y servir a Dios y ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Acuérdate que una fe sin obras es una fe muerta. Y lo dice una carta que dejó Santiago, capítulo 2, versículo 17. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿Nos vuelve a repetir esto? Pues no va. Así llegamos a esta conclusión, que Dios declara libre de culpa a todos. ¿No es también de todas las naciones Dios? Sí, es nuestro Padre Dios a todos. Claro está que para todos es Dios. Ahora es nuestro Padre. Pues no hay más que un Dios. El Dios que libra de culpa a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Estemos o no estemos circuncidados, eso ya no importa. En su tiempo y forma era necesario para que supieran los judíos que eran el pueblo escogido, que de ellos iba a venir el Salvador, de ellos llegó el Salvador, y para que cumplieran. Por eso fue la exigencia de la circuncisión. Y ahorita nos lo platica en el capítulo 4, Pablo, porque él es judío y conoce perfectamente la historia judaica. Pues no hay más que un Dios, el Dios que libra de culpa a los que tienen fe sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? No, claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Decimos, bueno, pues, tengo fe y la ley me sirve para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Si soy circuncidado o no, bueno, no importa, no soy judío. Si estoy circuncidado, soy judío y soy parte del pueblo judío. Y todo amor y toda gloria a nuestro Padre Dios. En el capítulo número 4 dice, pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido aceptado como justo a causa de sus propios hechos, tendría un motivo de orgullo, aunque no delante de Dios. Sí, porque muchas veces tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero las hiciste tú. Y a lo mejor estás orgulloso tú. Pero ¿a poco ese orgullo te levanta ante la presencia de su Padre Dios? Pues no.
Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Sí, porque Abraham aceptó a Dios en todas sus formas. Antes se llamaba Abraham y después se puso Abraham. Padre excelso se le decía, padre de la fe, padre excelso, cuando era Abraham. Y cuando era Abraham se le dijo padre de todas las naciones. El significado difiere, es diferente. Ahora sí, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Ustedes trabajan por algo, es un pago, no es un regalo. Lo mismo es en las cosas de Dios. Si tú trabajas, se te va a dar un pago. ¿Y cuál va a ser tu pago? Tu salvación. No es un regalo. Es que Dios me va a regalar la vida eterna. No, no. Si trabajas, tu paga. Si no trabajas, no te la va a regalar, ni te la va a pagar. En cambio, si alguno cree en Dios, que libra de culpa al pecador, Dios lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿Sí? Así lo dice Pablo, así lo diagnostica él. Dista mucho, porque en otras lecturas hemos visto que no de nada sirve decir Señor, Señor, si tienes que ponerte a trabajar para recibir tu paga. David mismo habló de la dicha. ¿Se dan cuenta cómo está hablando del Antiguo Testamento? Habla de los profetas, habla de Abraham, habla de David. No habla exactamente de que Jesús dijo esto. Jesús dijo esto otro. No hagan de mi casa una casa del pecado, la han hecho una casa de perdición. Mi casa es casa de oración, y les tiró las mesas, ¿verdad?, a los cambistas, ¿verdad? No nos menciona ningún pasaje bíblico de esa índole Pablo. No nos menciona Pablo que nuestro Señor Jesucristo tuvo sus tentaciones. Por el Espíritu no nos menciona que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. En cambio, si alguno cree en Dios, que libra la culpa del pecado, Dios lo acepta como justo, dice. Dice que David dijo, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Sí, son dichosos. Imagínense, tan pecador y Dios lo perdona, ¿no? A lo mejor era porque amaba mucho a Dios, ¿verdad? Y a lo mejor lo cometía por ser estúpido, ¿verdad? Pero a lo mejor esa persona luchaba por no hacerlo. Y Dios sabe. No podemos juzgar nosotros a nadie. Solamente Dios sabe a cada uno de nosotros qué es lo que nos está pasando por la cabeza. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Así decía David. Y miren las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo tampoco las menciona. Las 8 bienaventuranzas, ¿se acuerdan de ellas? Bienaventurado el que llora porque será consolado. Bienaventurado el limpio de corazón porque obtendrá el reino del Señor. Son las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Sí? Y no las menciona Pablo. Él menciona las de David. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están incircuncidados o corresponde también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios aceptó como justo a Abraham, ¿sí?, por su fe. Pero cuando lo aceptó después de que... ¿cuándo lo aceptó? ¿Después de que Abraham había sido circuncidado o antes? Pues antes. Todavía no era circuncidado Abraham cuando Dios ya lo había escogido como padre de la fe. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había aceptado como justo por causa de su fe, ¿se dan cuenta? Por eso fue circuncidado Abraham. Porque se dio cuenta que era un hombre que era y tenía mucha fe en Dios. Y por eso le regaló el ser el padre de todas las naciones. Y de que su descendencia iban a salir las 12 tribus de Israel, que ahora las tenemos regadas en todo el mundo. Pero fue antes. Y ya cuando se circuncidó, como que le selló, ¿verdad? Así como a las vacas, como a los caballos que lo sellan, ¿verdad? Este es de mi propiedad. Pues algo así parecido. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no haya sido circuncidados, y así Dios lo acepta igualmente a ellos como justos. Es nuestro padre Abraham, aunque no somos circuncidados, aunque no somos judíos, pero sabemos que es un patriarca que amó y tuvo mucha fe en Dios, y lo tenemos como una gran persona. Pero de ahí a subirlo a los altares y decir San Abraham, oye, y de ahí de pedir milagros, oigan, no inventen, o sea, por favor.
No caigamos en esas estupideces. Pues Dios prometió a Abraham y a su descendencia que recibiría el mundo como herencia. Ya lo hemos visto que así se cumplió. Bueno, pues esta promesa no les fue hecha porque Abraham hubiera obedecido a la ley, sino porque tuvo fe en Dios. Entonces aquí la importancia es que te des cuenta que la fe es más importante. Y una fe sin obras es una fe muerta. Entonces tienes fe en Dios, pues ponte a trabajar. ¿Sí? A lo mejor te equivocas, tienes pecados. Por eso le decimos en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener, ¿no? Sí, puede pasar por el frente de nosotros la tentación, pero tenemos que hacer a un lado. ¿Sí? Y tenemos que ponernos a trabajar y hacer el bien a los demás. Ese es nuestro trabajo. Eso es a lo que nosotros nos debemos de dedicar. Estar haciendo el bien a los demás. Por eso venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos solamente a disfrutar la vida terrenal, corporal y material que tenemos, porque mucha gente así lo hace y así es. Nace, crece, estudia, trabaja, gana dinero, se compra su coche, su casa, ¿no? Se va, se divierte, se pasea, usa alhajas, se compra los electrónicos más caros del mundo, ¿no? Ahorita ya está saliendo en este 2018 un iPhone de 3 pantallas, ¿no? Que cuesta 60,000 pesos, ¿verdad? La gente gana 6,000 pesos al mes, a veces 8,000 pesos al mes, imagínense, los normales, ¿verdad? Los rateros y diputados, senadores, pues ganan miles y millones, ¿verdad? Pero estoy hablando de la verdad de la gente trabajadora, que gana muy poco dinero, entonces, y la gente se dedica a eso, y no se dedica a las cosas del Señor, no se dedica a procurar conocer a Dios, amarlo y servirlo. Acuérdense que la Sagrada Escritura tenemos que leerla, estudiarla, entenderla, comprenderla bien, interpretarla y después pues llevarla a cabo. Pero acuérdense, aquí lo está diciendo, Pablo mismo lo dice, se lo dijo a los romanos judíos y a los romanos no judíos, que los romanos no judíos pues les iba a hacer a ojos cuadrados, ¿no? Pues, ¿de qué está hablando? ¿Eh? Pero los romanos judíos pues sí entendían, porque también tenían conocimiento del Antiguo Testamento y les estaba explicando exactamente cuál debe de ser su comportamiento, alejados de las cosas mundanas y materiales que te están estorbando. Y le está poniendo aquí de ejemplo al padre Abraham, a nuestro padre Abraham, ¿verdad? Un ser humano común y corriente, como todos los santos que la Iglesia Católica venera, porque dicen venera, desde el momento en que se les empezó a criticar a la Iglesia Católica de que la gente, los feligreses, adoraban a los santos, empezaron a cambiar la forma de decir, no se adoran, se veneran. Se les ve como ejemplos de vida, vidas ejemplares, ¿no? Bueno, pero mucha gente se quedó, muchos feligreses tontos, ¿no? Ignorantes, se quedaron adorando a los santos. Y lo siguen adorando. ¿Y cuánta gente va a la iglesia San Hipólito, que está en el metro Hidalgo? Estamos en la Ciudad de México, ¿sí? Y se venera mucho a Judas Tadeo, pues no van y lo veneran, lo adoran. Y le piden fuerza y poder para seguir delinquiendo, porque la mayoría de la gente que sigue a Judas Tadeo es gente de bajos recursos, es gente humilde, es gente que no tiene trabajo, y gente perversa, y gente delincuente, y gente que se dedica nada más a la maldad. Y aquí muy claramente nos está diciendo que todos aquellos van a finiquitar, no van a lograr nada. Por eso tenemos que conocer, amar y servir a Dios, y principalmente que tengamos nuestra fe con obras. No importa si violes la ley, si no cumplas la ley es para que te des cuenta de que eso está mal hecho. Te dicen, no mentirás, pues no digas mentiras, porque eso te conlleva a trastornos, ¿no? Tienes que, y otro dice, no robar, porque el robar es un delito, hasta en la vida corporal y mundana. Te lleva a la cárcel, te lleva a que el otro te pueda matar, pierdas la vida. Hay que tener mucho cuidado con eso y tenerlo muy presente para que no caigamos en errores. Y lo estamos viendo aquí como Pablo se los está comunicando a los romanos, pero de una forma bíblica, de una forma del Antiguo Testamento. Y aquí nos dice, pues si los que han de recibir la herencia son los que obedecen la ley, entonces la fe resultará cosa inútil y la promesa a Dios perdería su valor, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Muy claramente lo dice, o sea, si tú violas la ley, pues trae un castigo. Si tú te portas mal, pues te va mal. Si tú siembras mal, pues vas a cosechar mal. Si tú no ayudas al prójimo, pues nadie te va a ayudar a ti. Con la vara que mides serás medido.
Así es desasida la ley. Pero si tú haces las cosas con fe, con amor a Dios, con paciencia, y te dejas llevar por Dios, todo te va a salir bien. Todo, todo. Aunque seas pecador. Dice aquí, por eso para que la promesa hecha a Abraham fuera firme, para todos sus descendientes tenía que ser un don basado en la fe. Aquí Pablo nos está hablando y nos está haciendo hincapié en que la fe es muy importante. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham. De esta manera, él viene a ser padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Eso lo dijo Dios a Abraham. Ese es el Dios de quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y que crea las cosas que aún no existen. Bien claro está diciendo Pablo, Saulo, a los romanos, judíos y no judíos, y nos dice a nosotros en este mensaje de este versículo, que es el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del futuro. No hay otro Dios, no existen otros dioses. Recuerden que los griegos hicieron muchos dioses de piedra, los hindúes han hecho muchos dioses, los orientales han hecho muchos dioses, los romanos hicieron muchos dioses, y ya les dije los griegos, y pues todos hacían dioses y dioses aquí. Teníamos en nuestro país las primeras razas y tribus que habitaron este país en México. Se hicieron dioses, aquí los aztecas, los olmecas, los toltecas, los mayas, los teotihuacanos, los tlaxcaltecas. Todos se hacían dioses. ¿Y cuáles eran sus dioses? Los fenómenos naturales, la naturaleza. Se hacían dioses. ¿Y qué hacían? Mataban gente y sacrificaban gente. Mataban niños. Se los ofrecían al Dios. Los mataban a los niños recién nacidos, lo mismo que Herodes mandó a matar a los niños. Mataban a las mujeres, les sacaban el corazón. A las mujeres jóvenes de 10, 11, 12, 13, 14 años. Se las ofrecían al Dios de la naturaleza, X Dios de la naturaleza, para que les fuera bien en la agricultura, para que lloviera y hubiese siembra, para que no cayeran huracanes y terremotos, para que no se incendiaran los bosques en tiempos de calor cuando hay rayos y hay mucha sequía, y con un rayo se prende y se enciende, entonces se queman las chozas, se quemaban los cultivos. Entonces ofrecían a seres humanos. Se dan cuenta de todas las estupideces que el hombre tenía y que cometían pecado y que hacían y deshacían. Y tenían sus propias leyes, pero no conocían a Dios. Y nos damos entonces cuenta aquí que todo esto que les estoy mencionando, pues se está cumpliendo como Pablo Saulo le está diciendo aquí. Dice, porque la ley trae castigo, así lo dice, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Pues, ¿cómo iban ellos a cometer pecado al estar matando niños y mujeres y hombres, ofreciéndoselos a los dioses falsos que ellos mismos hicieron, si no conocían al Dios verdadero? Y en cuanto llegó la evangelización a América, y en cuanto llegó el adoctrinamiento, entonces si seguías con esas estúpidas costumbres y tradiciones y conductas, entonces sí hay pecado. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo aquí, como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Ese es el Dios de quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Dios le había dicho, vas a tener muchos descendientes, y no tenía hijos Abraham y Sara, ya eran de 100 años y 90 años, y eran viejitos y no tenían hijos. Ya Sara no tenía menstruación, ya no tenía ovulación, ya no tenía fecundación. Estaban bastante ancianos. Y de todas maneras, a Abraham no le importó eso. Si Dios dijo que voy a tener descendientes, pues voy a tener descendientes.
Se desesperó, qué suave es su desesperación, ¿verdad? Tomó como mujer, con permiso de Sara, tomó a Agar, su sirvienta de Sara, y era una joven egipcia, y con ella sí tuvo un hijo, se llamó Ismael, que es el padre de todos los árabes. ¿Ah? Como que Abraham dijo, no, pues si Dios dijo, pues a lo mejor yo necesito hacer algo, y ahí va, y así hacemos nosotros también. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios y nos ponemos a hacer cosas, ¿verdad? Y no, pues esto tengo que hacerlo, y esto otro, ya, ¿no? Y están mal las cosas. ¿Cuántos padres, y voy a poner algunos ejemplos, cuántos padres retienen a los hijos? Todo el tiempo que pueden retenerlos. Sí, los retienen. Tienen ya 18 años y todavía los retienen en su casa. Tienen 25 años y todavía los retienen. Es más, 40 años, 50 años y todavía los retienen en su casa. ¿Saben por qué los retienen? No porque los quieran mucho, sino porque necesitan de ellos compañía, apoyo, ¿sí? Acompañamiento, ¿sí? O porque no tienen a quien gritarle y regañarle. Si ya se les murió el marido a la mujer, pues a los hijos, ¿verdad? Y si es al revés, lo mismo, ¿verdad? Si ya se le murió la mujer, el papá a regañar a los hijos, ¿verdad? Y no los dejan ser libres. Es un ejemplo. Creen que están haciendo bien y no. Los hijos, dicen muchos, son prestados. No, no son prestados. Todos somos hijos de Dios. Y Dios te permitió que criaras a unos hijos para bien, en el nombre de Dios. Pero se te olvida a veces y te sientes que tú eres el papá de tus hijos y que tienes autoridad sobre ellos hasta la muerte. Y los papás siempre vamos a ver a los hijos como niñitos, como chiquitos. Ay, mi niño chiquito de 50 años. ¿No? Yo conozco por ahí una señora que tiene a su hijo de 50 años y todavía ahí duerme con él. ¡Qué barbaridad! No, y así son, lo ven como niñito, su niñito. ¿Verdad? Otra gente que dice, voy a cuidar a mis niñitos. ¿Cuántos años tienen sus niñitos? Uno tiene 30 y otro 38. Por favor. Y creen que lo están haciendo bien, pues tan mal. Aquí lo está diciendo, muy claramente está aquí diciendo que estamos cometiendo un error muy grande porque estamos exagerando, ¿sí? Y aquí, bueno, voy a poner otro ejemplo de cuando la gente cree que está haciendo bien y está haciendo mal, ¿no? Se ponen a estudiar, se ponen a trabajar, ganan su dinero honradamente, se van y se compran sus lujos, su casa, su coche, sus alhajas, se van a pasear, ¿sí? Hacen fiestas, ¿verdad? Y creen que están haciendo bien. Pues no, no están haciendo bien, porque el bien es cuando le hagas obras a los demás, con los dones que Dios te dio. ¿Qué don tienes? ¿Eres médico? Pues no cobres las consultas. ¿Cuántos médicos te cobran muy caro las consultas por ganar tanto dinero para irse a viajar a Europa? O para mantener a sus hijos en lo lujoso. Tienen el don de curación, la sabiduría de curación, pero te la venden muy cara. Y lo hacen un servicio humano, una caridad. ¿Sí? ¿Cuántos abogados cobran mucho por defender al que saben que es inocente? Pero quieren sacar lo que más puedan, ¿no? Pues, de modo, estás enrolado en este asunto, es mi trabajo y yo tengo que a fuerza cobrarte y no me importa. Y no lo defienden de a gratis. Tienen el don de la palabra, el don de defender a la gente. Y no lo aplican, sino que se aprovechan. Entonces están mal. Y creen que están bien, ¿eh? Bueno, y regresamos, que dice, y la fe de Abraham no se debilitó porque sabía que ya estaba viejo y no tenía hijos. Y bueno, pues tuvo un hijo Ismael y ya después tenía que tener un hijo con Sara. Pueden leerlo ahí en el libro del Génesis, en la parte donde viene la historia de Abraham, para que conozcan bien, ¿no? O sea, yo más o menos les estoy contando algo, pero pues ustedes ya lo pueden contar, lo pueden leer y lo pueden encontrar de mejor forma, ¿verdad? Y lo pueden disfrutar. Dice que no se debilitó su fe, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto y que eran demasiado viejos para tener hijos. Llegan los ángeles y le dicen,
Abraham, vas a tener tu descendencia, ¿no? Y Sarai escondida atrás de la tienda, ¿no? Y se empieza a reír, ¿no? Voy a tener un hijo, ajá, sí, ya está ancianita, ¿no? Dios le dice, Sarai, ¿por qué te ríes? Ya no te vas a llamar Sarai, ahora te vas a llamar Sara. Le quita la forma de su nombre, Sarai, ahora era Sara, porque se había reído de lo que Dios estaba diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos reímos de las cosas del Señor? Aguas, ¿eh? No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios, dice Abraham. Lo está contando Saulo Pablo a los romanos judíos y no judíos. Plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso tenía mucha fe Abraham. Y todavía no estaba circuncidado, ya después se circuncidó. Por eso Dios lo aceptó como justo. Y esto de que Dios lo aceptó como justo fue por su fe. No se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros. Es muy importante la fe. Pues por nuestra fe, Dios nos acepta como justos. También a nosotros, los que creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta cómo habla bastante de las cosas del Antiguo Testamento y termina hablando de nuestro Señor Jesucristo? Porque al final de cuentas saben que nuestro Señor Jesucristo era judío y que era el elegido, que vino de nuestro Padre Dios y que es el Hijo de Dios, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de su culpa, de nuestra culpa, para librarnos de nuestra culpa. Jesucristo resucita. Aquí no nos dice, y resucitó al tercer día. No nos dice todo eso así. ¿Se dan cuenta? El formato de Pablo difiere, es distinto, pero al final de cuentas, pues nos está dando el mensaje aquí. El mensaje principal que nos está proporcionando Pablo es de que debemos de tener fe, así como la tuvo Abraham, de que debemos nosotros ponernos a trabajar, porque una fe sin obras es una fe muerta, y que la salvación viene para todos, judíos y no judíos, y la ley es para nuestro servicio. Nosotros no fuimos creados para la ley, sino la ley fue para hacernos entender qué es lo que está bien hecho y lo que está incorrecto. Y todos aquellos que no perseveren y hagan bien las cosas, simple y llanamente en la actualidad decimos, serán exterminados. ¿Sí? Llegará un Terminator y te va a destruir, que es el demonio, y te va a acabar. Entonces, demos cuenta que seamos judíos o no judíos, tenemos la oportunidad de llegar a cumplir lo que el Señor quiere que cumplamos, y de esta forma no va a ser un regalo, ¿eh? Haces tu trabajo bien, el Señor te paga. ¿Cuál va a ser? La salvación. Que Dios te bendiga.